Se le saluda nuevamente aquí el profesor Odilio Flores, ¿verdad? Con un video más sobre, siempre en este caso, sobre el texto de Matemáticas 3 del Instituto Hondureño de Educación por Radio, ¿verdad? Donde estamos tocando temas que se ven a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Y también a nivel del, ¿verdad? De los países de habla inglesa aquí en el continente americano. Sin embargo, ¿verdad? Aquí solo hablamos fluidamente el español. Entonces, ahora vamos a entrar a un tema muy importante, muy interesante, ¿verdad? Lo que es la parábola y la elipse, ¿verdad? La parábola y la elipse. Esta unidad tiene que ver con esas dos, ¿verdad? Lugares o figuras geométricas, ¿verdad? Que ya conocemos algo sobre la parábola, pero la parábola la hemos visto simplemente como una función, como la gráfica de una función. Ahora es como un lugar geométrico, ¿verdad? Estudiado por la geometría analítica. Bueno, entonces antes, ¿verdad? Necesito que sepamos, ¿verdad? Que ese concepto de parábola, ¿verdad? Viene de, ¿verdad? Es una parte de las secciones cónicas, ¿verdad? Aquí tenemos un cono y si nosotros le hacemos con un plano, ¿verdad? Un corte transversal, exactamente transversal, la figura que se va a formar, ¿verdad? Va a ser una circunferencia, ¿verdad? O un círculo si estamos hablando de toda la región, si hablamos alrededor es una circunferencia, pero si ese plano para cortar el cono lo hacemos, ¿verdad? De forma un tanto inclinada, entonces lo que se forma es una elipse. Y si la hacemos más inclinada, se forma una parábola. Y si le hacemos un corte, ¿verdad? Un corte perpendicular a un lado, entonces lo que se forma es una hipérbola, ¿verdad? Es una hipérbola. Sin embargo, la hipérbola tiene dos zonas, dos brazos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces se acostumbra a manejar, ¿verdad? Que son dos conos, ¿verdad? Con los vértices unidos, por así decirlo, en donde con un plano, aquí la idea de un plano, ¿verdad? Se le hace un corte un poco inclinado a la, ¿verdad? En este caso, y se forma una hipérbola, ¿verdad? ¿Verdad? Una fase en la parte del cono superior y otra fase en la parte del cono inferior, ¿verdad? Entonces, esos son, ¿verdad? Lo que son las secciones cónicas, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Por otro lado tenemos acá, ¿verdad? Por otro lado tenemos acá, porque el primer tema que vamos a ver, ¿verdad? El primer lugar geométrico que vamos a ver, ¿verdad? Es la parábola. Les decía que la parábola, pues es un lugar geométrico, ¿verdad? Es un lugar geométrico y generalmente nosotros cuando lo miramos como función, ¿verdad? Solo sabemos que va abierta, ¿verdad? Que va abierta hacia arriba o va abierta, ¿verdad? Hacia abajo, pero en realidad la parábola, ¿verdad? Como lugar geométrico puede ir abierta, ¿verdad? Hacia la izquierda, hacia la derecha, inclusive un poco inclinado, ¿verdad? Un poco inclinado. Entonces, ¿verdad? El concepto que se tiene de parábola es el conjunto de puntos del plano, ¿verdad? De un plano cuya distancia a un punto fijo llamado foco, ¿verdad? Que en esta figura este sería el foco, ¿verdad? Es igual a la distancia que hay a una recta fija llamada directriz. En este caso, como la parábola, ¿verdad? Está sobre el eje X, ¿verdad? Es paralelo al eje X. Entonces, su directriz, ¿verdad? Va a estar, ¿verdad? Va a estar en el eje Y, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el foco y la distancia que hay entre el foco y la directriz, ¿verdad? Es el doble la distancia que hay del foco al vértice, ¿verdad? Al vértice de la parábola, ¿verdad? Y a esta distancia, ¿verdad? Se le llama parámetro, ¿verdad? Se le llama parámetro esa distancia que va del foco al vértice y que es la misma distancia que va del vértice a la directriz, ¿verdad? A la directriz. Entonces repetimos, ¿cuál es el concepto de la parábola? Dice que es el conjunto de puntos, ¿verdad? Esto es un conjunto de puntos, ¿verdad? Una curva, una línea, es una sucesión infinita de puntos, ¿verdad? Es un conjunto de puntos del plano cuya distancia a un punto F, a este foco, este punto, la distancia a este punto, ¿verdad? Foco es igual a la distancia que hay de este mismo punto a la directriz, ¿verdad? Por eso aquí podemos ver que aquí aparece que esta distancia de aquí a la directriz es 18.35
y la distancia al foco también es 18.35, ¿verdad? Entonces puedo mover hacia arriba, ¿verdad? Y esa distancia se mantiene, ¿verdad? La distancia a la directriz es 24.68 y también al foco. Ese es, ¿verdad? Ese es el concepto de parábola, ¿verdad? Entonces, también la parábola, ya vimos, ¿verdad? Los elementos principales, el foco, ¿verdad? El foco, la directriz, el vértice, ¿verdad? Y el parámetro o P, ¿verdad? También existe otra, ¿verdad? Que es el lado recto, ¿verdad? Que el lado recto es el segmento, ¿verdad? El segmento, por decirlo así, paralelo a la directriz que pasa por el foco, ¿verdad? De aquí, decirlo aquí, acá, pero pasando por el foco es lo que se le llama el lado recto, ¿verdad? Entonces ya entrando en materia, ¿verdad? Ya entrando en materia de los ejercicios que nos piden, lo primero que nos piden dice encontrar el foco y la directriz de las siguientes parábolas, ¿verdad? El foco y la directriz de las siguientes parábolas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tenemos que ¿verdad? Cuando la ecuación que nos dan comienza así con y cuadrado igual a 12x, entonces estamos hablando de una parábola que es paralela al eje x, ¿verdad? Como quieren decir, es acostada, ¿verdad? Es paralela al eje x y cuando el punto P, cuando este número, ¿verdad? Cuando este número aparece negativo, entonces la parábola abre hacia la izquierda, horizontalmente, pero hacia la izquierda. Pero cuando está como aquí, que es positivo, la parábola, ¿verdad? Abre hacia la derecha. Entonces nos dan esa recta y nos dicen, ¿verdad? Que encontremos el foco y la directriz, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? En esta fórmula 12 es 4P, ¿verdad? Porque la fórmula es y cuadrado es igual a 4px, ¿verdad? 4px. Y valga la aclaración que esto es cuando el vértice está en el origen, ¿verdad? En el par ordenado 0,0, es decir, en donde el plano cartesiano, ¿verdad? Divide los cuatro cuadrantes, ¿verdad? Entonces, como este 12 significa 4p, entonces escribimos que 4p es igual a 12. Y despejando p de 12 encontramos, ¿verdad? Encontramos que el foco, ¿verdad? Encontramos que el foco sería, nos da que es 3, ¿verdad? Entonces estaría en el par ordenado 3,0, ¿verdad? Como la parábola, el centro de la parábola está en el origen, ¿verdad? Entonces para Y no hay desplazamiento, por eso es 0. Entonces el foco estaría en el plano, ¿verdad? En el punto 3,0. Y por lo tanto, ¿verdad? La directriz, ¿verdad? La directriz estaría la recta sería x igual a negativo 3, ¿verdad? A negativo 3, porque vamos a explicarlo en una figura. Entonces aquí tenemos el dibujo de esa parábola, ¿verdad? Tenemos el dibujo de esa parábola que ya habíamos dicho que ese tipo de fórmula cuando no interviene, más adelante vamos a ver, no intervienen los valores de h, que es el componente en x del vértice, y el valor de k, que es el componente de y en el vértice. Entonces estamos hablando de una parábola cuyo centro, o sea, cuyo vértice está en el origen, ¿verdad? Está en el origen, y si el foco es 3,0, entonces como la recta, ¿verdad? La directriz está a la misma distancia que el foco está del vértice, entonces por lógica, ¿verdad? Si F está en 3, entonces la directriz está en negativo 3. A eso se debe, ¿verdad? La respuesta, ¿verdad? Porque el vértice, ese, por decir así, está ubicado en el punto medio del segmento que va del foco hacia la directriz, ¿verdad? El segmento recto que va del foco hacia la directriz. Entonces, por esa razón es que encontrando el foco prácticamente se encuentra, ¿verdad? La directriz, ¿verdad? Entonces, este ejercicio ya fue, ¿verdad? Resuelto de esa manera, ¿verdad? Vamos a ver más adelantito, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Verdad? ¿Qué sucede cuando el
el foco, perdón, el vértice, ¿verdad? El punto del vértice no se encuentra dentro del origen, ¿verdad? Dentro del origen. Vamos a ver más adelante. El segundo ejercicio, ¿verdad? También, ¿verdad? Nos piden lo mismo, ¿verdad? Aquí nos dan la ecuación, por hacer así, de la parábola, pero hay que despejar, ¿verdad? De tal manera que, ¿verdad? Que la X, en este caso, que es la que lleva el símbolo cuadrado, ¿verdad? El exponente 2, hay que despejarla, ¿verdad? Entonces, simplemente este 20y que suma pasó al otro lado negativo, ¿verdad? Entonces, aquí esta es una parábola X cuadrado, ¿verdad? La anterior era Y cuadrado y la X cuadrado, la Y cuadrada decíamos que es paralela al origen, ¿verdad? Es paralela al origen y que también el vértice está en el origen, perdón, es paralela al eje X y su vértice está en el origen, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos este caso, la X cuadrado, entonces la parábola es paralela al eje Y, ¿verdad? Y en este caso también su vértice está en el origen. Vamos a ver más adelante cuando no esté en el origen que en la fórmula, ¿verdad? En la ecuación tiene que ver, como les decía, el componente en X del vértice que se le llama H y el componente en Y del vértice que se le llama K. Entonces, repitiendo, como nos piden, ¿verdad? El foco, ¿verdad? Nos piden perdón, aquí el P, entonces despejando, ¿verdad? Aquí dice que X es igual a negativo PY. Entonces quiere decir que 4 es igual, ¿verdad? A 20, ¿verdad? A 20. 4 es igual a 20 porque, voy a escribir ahorita, voy a escribir algo aquí, porque, ¿verdad? La fórmula, ¿verdad? La fórmula cuando está en el origen, ¿verdad? Cuando el vértice está en el origen y abre hacia arriba, es decir, está paralela al eje Y, entonces la fórmula así solo en variables sería X cuadrado es igual a 4PY, ¿verdad? Igual a 4PY. Y cuando es, ¿verdad? Paralela al eje X, entonces sería Y cuadrado es igual a 4PX, ¿verdad? Entonces, como aquí tenemos que X cuadrado es igual a negativo 20PY, entonces quiere decir que negativo 20 es 4P. Por eso aquí decimos, ¿verdad? Entonces 4P es igual a negativo 20. Y de ahí despejamos P, ¿verdad? El 4 pasa a dividir al negativo 20 y encontramos que P es igual, ¿verdad? A negativo 5. Entonces, óigase bien, como el centro del vértice está en el origen, el punto del vértice está en el origen, quiere decir que del origen a negativo 5, ¿verdad? Es P y es la misma distancia que hay del vértice al foco, ¿verdad? Al foco, por lo tanto, ¿verdad? El foco está ubicado en el par ordenado 0, ¿verdad? Esa es la interpretación, repito. Acuérdense que la distancia que hay de P, ¿verdad? Al origen es la misma que hay al foco porque el vértice está en el origen, ¿verdad? Entonces, por eso, este negativo 5 es, ¿verdad? Sería la ordenada, ¿verdad? Sería la ordenada porque como este es paralelo al eje Y, entonces este negativo 5 significa la ordenada del foco, ¿verdad? Ya se sabe que todo está en línea, ¿verdad? El vértice, ¿verdad? Y el foco están en línea verticalmente hacia el eje Y, por eso su componente es 0 y en este caso su componente en X es 0 y en este caso en Y es negativo 5. Entonces lo que les mencionaba, ¿verdad? Si tenemos el origen aquí y acá el foco negativo 5 y aquí tenemos el vértice, entonces para acá, ¿verdad? Para acá, perdón, más bien negativo 5 sería para abajo. Aquí tendríamos el vértice en el origen. Entonces quiere decir que la directriz está a esa misma distancia, pero, ¿verdad? En lado contrario. El foco para acá, el vértice en medio y la directriz, ¿verdad? Aparte. Entonces, en este caso, la directriz siempre lleva signo, ¿verdad? Casi siempre lleva, en el caso cuando está en el origen, siempre lleva un signo, el signo contrario, el signo opuesto a lo que es el foco, ¿verdad? Pero como la directriz es una recta, no es un par ordenado, entonces por eso decimos que aquí, ¿verdad? Y es igual a 5. En Y es igual a 5 va
la directriz, ¿verdad? Aquí tenemos otra serie de ejercicios en donde nos dicen determinar la ecuación de la parábola con vértice en el origen que abre hacia abajo y pasa por el punto negativo 4, negativo 2. Abre hacia abajo, es decir, es paralelo al eje X y abre al eje Y y abre hacia abajo, ¿verdad? Entonces es paralelo al eje Y. Entonces eso quiere decir, ¿verdad? Eso quiere decir que como abre hacia abajo, quiere decir que P va a ser negativo, ¿verdad? P, la distancia, recuerden que P es la distancia que hay del foco al vértice y que es la misma distancia que hay del vértice a la directriz, ¿verdad? A la recta directriz. Entonces, ¿verdad? Cuando las parábolas abren son paralelas al eje X, pues comienzan con X cuadrado, ¿verdad? Y cuando abre hacia abajo, ¿verdad? P es negativo, por eso dice aquí negativo 4PY. Sería la fórmula para toda parábola que abre hacia abajo, ¿verdad? Entonces, como X cuadrado es igual a negativo 4PY, de aquí despejamos P, ¿verdad? Quiere decir, ¿verdad? Que negativo 4 al cuadrado es igual a negativo 4P, ¿verdad? Por Y. Acuérdense que este es el par ordenado que nos dieron, que pasa por ese punto, ¿verdad? Nos dijeron que cuando pasa por ese punto, ¿verdad? El par ordenado negativo 2, negativo 4, negativo 2, ¿verdad? Acuérdense que la Y, ¿verdad? La Y es el segundo componente y la X es el primero. Entonces, en X cuadrado, ve el componente en X, ¿verdad? Y en Y va el negativo 2, su componente en Y del par ordenado por donde pasa la parábola. Entonces, aquí despejando, tenemos que X cuadrado es igual a negativo 4 por negativo 2. 4 al cuadrado es 16, negativo 4 por negativo 2 es positivo 8. Entonces nos queda que 16 es igual a 8P. Y despejando P de ahí, ¿verdad? Despejando P de ahí nos queda, ¿verdad? Este 8 divide al 16 porque multiplica la P. Entonces nos queda que P es igual a 1/2, ¿verdad? P es igual a 1/2. Entonces, ¿verdad? Entonces la ecuación, porque aquí lo que nos piden es la ecuación, X cuadrado es igual a negativo PY. Negativo 4 por P, que es 1/2, ¿verdad? Entonces nos quedó negativo 4 por 1/2 es negativo 2Y. Entonces esta es la ecuación, que es la pregunta, que es lo que nos pidieron, que encontremos la ecuación, ¿verdad? Que abre hacia abajo y que pasa por el punto negativo 4, negativo 2. Repetimos, cuando pasa por un punto, entonces expresamos a la ecuación de la forma que corresponde. Como es paralela al eje X, comienza con X cuadrado y como abre hacia abajo, este dato tiene que ser negativo. P tiene que ser negativo, ¿verdad? Si nos dijera que es paralela al eje X, o sea, que abre hacia arriba, entonces este 4 no fuese negativo. Por eso a partir de esta fórmula, ¿verdad? Es que ahí insertamos lo equivalente a X del par ordenado que nos dieron por el punto que pasa la parábola, ¿verdad? Y en Y sustituimos también el componente en Y y de ahí despejamos, ¿verdad? P, porque, ¿verdad? No desconocemos qué es P. Entonces ahí lo despejamos y encontramos que es 1/2 y como la fórmula, ¿verdad? Que corresponde cuando abre hacia abajo es X cuadrado es igual a negativo 4P Y. Entonces, ¿cómo encontramos que es P? Negativo 4 por 1/2, ¿verdad? Es negativo 2. Entonces nos quedó, ¿verdad? Que la ecuación es X cuadrado igual a negativo 2Y. Estos casos son exclusivamente cuando la parábola tiene su vértice en el origen, ¿verdad? Es decir, en el par ordenado 0,0, donde se intersecan las rectas del plano cartesiano. Ok. Ahora miren lo que nos pide. Determine la ecuación de la parábola que satisfaga las condiciones dadas. La primera nos dice que la directriz sea X igual a negativo 2 y el vértice sea 4,3. Y aquí ya estamos hablando que el vértice ya no es en el origen, ¿verdad? Ya no es en el origen. Entonces, cuando la directriz está en X,
¿verdad? En X, es decir, es vertical, la línea es vertical, la directriz va así vertical, entonces quiere decir que la parábola es paralela al eje Y, ¿verdad? Forzosamente es paralela al eje Y, ¿verdad? Como el ejemplo, ¿verdad? Como este ejemplo que aquí la parábola, perdón, la directriz está cuando X es negativo 3. Entonces, ¿verdad? Aquí quiere decir, pero en este otro caso dice que ¿verdad? La parábola aquí, la directriz aquí nos dice, perdón, que la parábola es paralela al eje X, ¿verdad? Y cuando es paralela al eje X, si su centro, como es este caso, ¿verdad? Pero no es el ejemplo no es el ejercicio que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, si su vértice estuviera, ¿verdad? En el origen, como es este caso, entonces simplemente se escribe y cuadrado igual a 4px, ¿verdad? Pero en este caso el centro no está en el origen, entonces tenemos que trabajar con los componentes del centro del vértice, porque cuando hablamos, ¿verdad? Cuando hablamos del centro nos estamos refiriendo al punto del vértice, al punto del vértice. Entonces aquí nos dicen, cuando la directriz es X igual a negativo 2, entonces como la directriz va vertical, quiere decir que ¿verdad? Que la parábola me abre hacia acá, hacia la derecha. ¿Verdad? Aunque puede abrir a la izquierda, ¿verdad? Pero en este caso no nos dan esas condiciones y nos dicen que el vértice es 4.3. Entonces aquí ya la función cambia, ¿verdad? La ecuación de la recta ya no es y cuadrado igual a 4px, sino que es y menos k al cuadrado igual a 4p que multiplica x menos h. ¿Qué significa acá? Como va con y, k significa el componente en y del vértice, ¿verdad? ¿Y qué significa h? El componente en vértice, perdón, el componente en x del vértice, ¿verdad? Entonces, como esta es la fórmula, la escribimos, ¿verdad? Aquí decimos que x, ¿verdad? X es igual a h menos el parámetro, menos p, ¿verdad? Entonces, menos p, ¿verdad? Menos p es igual a x y esta h le pasa a restar, es igual a x menos h. Pero para que quede que p positivo le cambiamos el signo a los demás. Entonces queda negativo x más h, ¿verdad? Más h. Entonces, quiere decir que p es igual, ¿verdad? Es igual a 2 porque en este caso x viene representando, ¿verdad? En este caso x viene representando a la directriz, ¿verdad? A la directriz viene representando, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces la directriz está, ¿verdad? En 2, ¿verdad? En 2. Ok, ¿verdad? Entonces seguimos. Y en este caso, ¿verdad? El valor de la directriz, les decía, ¿verdad? X es igual a H menos P, ¿verdad? X es, repito, el valor de la directriz. H es, ¿verdad? Es el componente en X del par que nos dieron, ¿verdad? El componente en X del par que nos dieron. Entonces, como les digo, despejando, nos da que P es igual a menos X más 2, ¿verdad? Entonces aquí sería menos X y como es negativo, entonces es positivo 2, ¿verdad? Tal vez me faltó escribir esto. Menos, porque P es igual a menos X, pero ¿cuánto es X? ¿Verdad? X es menos 2, entonces por eso nos queda, ¿verdad? Nos queda más 2 más h, ¿verdad? Que h sería el componente del vértice, ¿verdad? El componente en x del vértice. Entonces aquí tenemos que es igual a menos por menos da más, ¿verdad? Más 2 más 4, que entonces p es igual a 6, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se escribe la fórmula? Escribimos y menos el k, que es el componente en y del vértice, ¿verdad? El componente en y del vértice que sabemos que es 3, pues tenemos y menos 3 al cuadrado es igual a 4p, que calculamos que p es 6, por x menos h. ¿Y qué es h? El componente en x, ¿verdad? ¿Verdad? Del par ordenado que corresponde al vértice, ¿verdad? Entonces con eso tenemos que la ecuación en este caso es y menos 3 al cuadrado es igual a 24, que multiplica a x menos 4. Estamos hablando de una parábola, ¿verdad? Paralelo al eje X y que abre hacia la derecha, porque pueden ver que P es positivo.
es positivo. Nos hacen esta otra pregunta. Nos hacen esta otra pregunta que la encontremos cuando, ¿verdad? El foco es 3,5 y el vértice es, ¿verdad? 3,2. Entonces, aquí lo que hice yo fue tratar de encontrar la distancia. Mira, el vértice está alineado, ¿verdad? Está alineado y el primer componente es 3. Es correcto, ¿verdad? Entonces, el 3, ¿verdad? Y como está en el eje X, el desplazamiento que hay es en Y. Entonces, quiere decir, ¿verdad? Que la parábola es abierta, es paralela al eje vertical y también es abierta hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces, cuando es paralela al eje vertical y abre hacia arriba, P es positivo y aquí comienza con X menos H cuadrado igual a 4P que multiplica, ¿verdad? A Y menos K. Entonces aquí es obvio decir que si X es 3 siempre, ¿verdad? Y uno está en 2 y otro está en 5, perdón, sí, uno está en 2 y otro está en 5, es obvio decir que la distancia que hay entre el foco y el vértice es 3, ¿verdad? Es 3, de 2 a 5. Entonces, ¿cómo sería 3 de 2 para abajo? ¿Verdad? Al negativo 1 sería los otros 3, que ahí iría, en negativo 1 iría ¿verdad? Iría la directriz, ¿verdad? Iría la directriz, pero a nosotros lo que nos están preguntando es, ¿verdad? Nos están preguntando que encontremos la ecuación, ¿verdad? La que nos están preguntando. Vine yo y encontré matemáticamente, ¿verdad? Encontré matemáticamente la distancia que hay ¿verdad? Del foco al vértice, ¿verdad? Entonces ya se sabe que simplemente es, ¿verdad? Es la magnitud, ¿verdad? Es como que si estuviéramos encontrando una hipotenusa, ¿verdad? Es igual al cuadrado de un lado más el cuadrado del otro y luego su raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos aquí. Yo en este caso le llamo, ¿verdad? X2 ¿verdad? Al vértice, el par ordenado, ¿verdad? X2, Y2 al vértice y el par ordenado X1, Y1 perdón, aquí es al foco y luego al vértice, aunque no importa cuál es primero, ahí no importa el resultado, siempre va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, como tenemos que esos pares, acuérdense que eran 3, 5 y 3, 2, ¿verdad? Entonces, 3, 5 en X y 3, 2 en Y, entonces solo se plantean ahí, ¿verdad? En este caso 3 menos 3 es 0, 5 menos 2 es 3, ¿verdad? Aquí sería 0 al cuadrado que es 0 más 9, entonces me queda que la raíz cuadrada de 9 es 3, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la distancia que hay del foco al vértice es 3, es decir, P es 3, ¿verdad? P es 3, entonces aquí ya solo, ¿verdad? Ya solo escribimos X menos 3, no se le olviden que este valor es H, que no es del foco, es del punto del vértice, ¿verdad? Y el vértice nos dieron que el par ordenado, ¿verdad? Es 3,2. Entonces, el valor de X del vértice es H y el valor de Y del vértice es K. Entonces, por eso tenemos aquí, ¿verdad? Por eso tenemos aquí X menos H que multiplica 4P, ¿verdad? Por Y menos K, ¿verdad? Que 2 es K, ¿ok? Entonces aquí nos queda que X menos 3 al cuadrado es igual a 12 que multiplica a Y menos 2, ¿verdad? A Y menos 2. Eso lo hice para encontrar la distancia, ¿verdad? P, porque la distancia P es la distancia que hay del foco al vértice, ¿verdad? Aquí es la misma distancia que hay, les decía, del vértice a la directriz, pero no nos están preguntando eso, nos están preguntando por la fórmula, ¿verdad? Por la ecuación. Aquí tenemos otro que nos dice que Y es igual a 1 y el foco está en el par ordenado negativo 3, negativo 1. ¿Verdad? Aquí hice un dibujito así solo para medio ilustrar, ¿verdad? Entonces, miren, como me dice que la directriz está en Y igual a 1, ¿verdad? Está en Y igual a 1 y el foco, ¿verdad? O sea, cuando el foco está, en este caso, la parábola, ¿verdad? Es vertical, es paralela al eje X. Es paralela al eje X, ¿verdad? Entonces, si el foco está a negativo 3, está en el punto negativo 3, aquí está el origen, 1, 2, 3,
Y luego negativo 1, 1 para abajo, si ahí está el foco, ¿verdad? Si ahí está el foco, entonces el vértice también, no, a ver, si ahí está el foco y la directriz está, ¿verdad? En y igual a 1, ¿qué distancia hay de aquí a y? ¿Verdad? Aquí está en negativo 1, 1 y 1, hay 2, ¿verdad? Hay 2. Entonces quiere decir que el vértice está aquí, ¿verdad? Aquí es negativo 1 y acá es 1, entonces el vértice está aquí, porque acuérdense que, ¿verdad? Del foco a la directriz, en medio, en el punto medio de ahí está el vértice, ¿verdad? Entonces, ¿qué par ordenado es aquí? Negativo 3,0, entonces por eso el vértice está en esa ubicación. Repito, nos dicen que la directriz está en y igual 1. Esta es. Nos dicen que el foco está en el par ordenado negativo 3, negativo 1. Entonces está aquí. ¿Qué distancia hay del foco a la directriz? Hay 2 segmentos de distancia. Y como en medio, ¿verdad? En medio se encuentra el vértice, entonces por lo tanto el vértice corresponde en este punto, ¿verdad? ¿Y qué punto corresponde ahí? Negativo 3 para X y 0 para Y. Entonces el vértice está, ¿verdad? Está en B igual a menos 3,0, ¿verdad? Entonces, por lógica, ¿verdad? Por lógica, el vértice abre para abajo, porque el foco siempre está dentro, por decirlo así, dentro del vértice, perdón, de la función, de la parábola, ¿verdad? Dentro de la parábola está el foco. Entonces, si el foco me dicen que está aquí y la directriz está acá arriba, yo no puedo decir que abre para arriba, porque digo que abre para arriba, dejo afuera el foco, lo dejo fuera de la parábola. Y el foco siempre está dentro. Entonces, eso me dice que la parábola abre hacia abajo. Por lo tanto, la ecuación va a ser x cuadrado menos h, x menos h al cuadrado es igual a negativo, ¿verdad? Este negativo es porque la parábola abre hacia abajo, negativo 4p, y entonces vamos a despejar, ¿verdad? Vamos a despejar con el par ordenado del vértice, ¿verdad? Del vértice vamos a despejar p. Entonces aquí tenemos x menos y h, que es el componente en x del vértice, es negativo 3, menos negativo 3, ¿verdad? Menos 4p por, ¿verdad? Menos 4p, que es 1, ya sabemos que y es 1, perdón, p es 1, ¿verdad? 1 para aquí, 1 para allá, p es 1, ahí no hay que hacer ningún cálculo, por y menos 0, menos k, que k es el componente en y del vértice. Entonces aquí nos queda, menos por menos da más, nos queda x más 3 al cuadrado, ¿verdad? Y aquí nos queda 4, negativo 4 por 1, ¿verdad? Negativo 4 por una y, ¿verdad? Pero en realidad, correcto, negativo solamente 4y, ¿verdad? Pero la ecuación debe de quedar completa, ¿verdad? Entonces no importa que y sea 0, entonces la ecuación, ¿verdad? Queda así. En esta forma que se llama la forma estándar, ¿verdad? Si la queremos expresar de la forma general, sí hay que resolver, ¿verdad? Este binomio y todo lo demás. Entonces esta sería, ¿verdad? La respuesta. Aquí yo seguí con otros procedimientos, pero no los voy a enredar hoy con eso. Unas explicaciones aparte que a veces, ¿verdad? Esta es que yo lo hice de forma, para expresarla de la forma general, ¿verdad? Para expresarla de la forma general, es decir, ¿verdad? Despejar a Y de todo esto. Es decir, esto, ¿verdad? De expresarlo de forma general. Pero no, estamos trabajando aquí en el texto, por lo menos con la forma estándar, ¿va? Que es, ¿verdad? X más H menos 4p, ¿verdad? Menos 4p, y menos k. Ok, ahora nos piden también que el foco está en el par ordenado negativo 3, 1 y y es igual a 1. Y es igual a 1. Entonces aquí lo que hice yo, estoy revolviendo todo, lo que hice yo es encontrar, ¿verdad? Es encontrar, miren todo este relajo, a veces no me gusta, miren. Mejor lo paso porque lo que quería era llegar
a la fórmula general, ¿verdad? La ecuación general de la parábola, pero no es el tema. Ok, nos piden el otro ejercicio, que este sí es el de, nos dice que el foco queda en el par ordenado 0,3 y pasa por el punto 0,5, ¿verdad? Entonces, y cuyo eje dice es paralelo al eje X. ¿Qué sucede? ¿Verdad? Para X es 0, pero para Y, ¿verdad? Voy a revisar este ejercicio en el texto porque el par ordenado es 0,3 y 0,5, ¿verdad? Entonces, el movimiento que hay es en forma vertical y aquí dice que es paralelo al eje X. Voy a revisar a ver si es que me equivoqué. Ok, ¿verdad? Sí tiene lógica porque dice que el foco está en el punto 0,3. ¿Y qué pasa por el punto 0,5? Yo me confundí pensando que era el vértice, ¿verdad? Porque si era el vértice, ¿verdad? El movimiento que hay solamente es en Y del foco y el punto, ¿verdad? Y ahí sí tiene lógica. Del foco a un punto sí puede haber relación vertical en una parábola que es paralela al eje X. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Yo ahí me había confundido pensando que era vértice, ¿verdad? Que era vértice y es un punto. Es un punto nomás. Entonces aquí, ¿verdad? Tenemos que encontrar, ¿verdad? Aquí lo que hice yo fue que encontré la distancia que hay, ¿verdad? Que obviamente es 2, solo como el punto en X es el mismo, solo resto las en Y es 2, pero también lo encontré, ¿verdad? Matemáticamente, ¿verdad? Con la forma, que esta es la misma forma de la magnitud de un vector, ¿verdad? Entonces ahí resto ¿verdad? Los componentes en X y los componentes en Y, ¿verdad? Entonces el componente en X es 0 y la resta del componente en Y es 2, ¿verdad? Entonces queda 2 al cuadrado, que es 4, y, ¿verdad? Por lo tanto, la distancia, ¿ves? La distancia que hay del foco, ¿verdad? A ese punto, ¿verdad? Es una magnitud de 2, de 2. Y acuérdense que como el concepto de la parábola es que un punto, ¿verdad? El punto está a la misma distancia de la, ¿verdad? Está a la misma distancia de la directriz, ¿verdad? De la directriz, entonces quiere decir que esta misma distancia, ¿verdad? Este 2 es la misma distancia de aquí a la directriz, entonces por lo tanto esta es la misma distancia de aquí a la directriz, entonces quiere decir que P es igual a 1 y que el vértice está aquí, ¿verdad? Como este es, ¿verdad? Este es 0,3, este sería, ¿verdad? 0, negativo 1, ¿verdad? Perdón, negativo 1,3 porque estamos en 3, el origen está abajo. ¿Verdad? El origen está abajo, ¿verdad? El foco está en el 0,3, 0 en X,3, el otro está en 0,5, 2 arriba, y como esta es la misma distancia, ¿verdad? De aquí, entonces esta es la misma distancia de acá. Por lo tanto, P es igual a 1 y el vértice está en el punto negativo 1, miren, negativo 1,3, ¿verdad? Ese es el par del vértice, porque acuérdense que en esta ecuación, cuando el vértice está fuera del origen, cuando el correcto está fuera del origen, trabajamos en la fórmula con ese punto, ¿verdad? Negativo 1,3 y acuérdense que el foco es P, ¿verdad? Es 1. Entonces, por eso dice aquí, como la parábola abre hacia la derecha y tiene la misma distancia del punto P con la directriz, entonces esta misma distancia, ¿verdad? Esta misma distancia pasa por el punto negativo 2,3, es decir, que por ese punto pasa la directriz, ¿verdad? Por ese punto negativo 2,3, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, lo que estoy diciendo es que, ¿verdad? P es 1 y el vértice está en el par ordenado negativo 1,3. Y como el vértice, dice, se encuentra en el punto medio de la distancia entre el foco y la directriz, este se encuentra en el punto negativo 1,3, es decir, a una unidad de distancia del foco, cuya distancia es la longitud del parámetro P, ¿verdad? Entonces, recuerde que el par ordenado es negativo 1,3, ¿verdad? Negativo 1,3. Entonces, como la parábola, ¿verdad? En este caso, la parábola abre hacia la derecha, entonces comienza con esta parte. Y menos k al cuadrado es igual a 4p que multiplica x menos h.
No se les olvide que K es el componente en Y del vértice y H es el componente en X del vértice. Y el par ordenado es, ¿verdad? Negativo 1, 3. Entonces 3 es K. Entonces planteamos aquí 5 menos 3, ¿verdad? Es igual a, ¿verdad? Es igual a 4P, ¿verdad? Por 0 menos 1, ¿verdad? ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Verdad? Porque nos dieron la, ¿verdad? Nos dieron estamos trabajando con el punto del foco, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de encontrar con fórmula que P es igual a 1. No nos lo exige el ejercicio, ¿verdad? Pero aquí lo estamos despejando, ¿verdad? Y es el componente en Y del punto. K es el componente en Y del vértice, ¿verdad? X es el componente en X del punto. Puede que el par ordenado era 0, 5. Y negativo 1 es el componente Y del vértice. Acuérdense que es negativo 1, 3, ¿verdad? Negativo 1, 3. Y aunque invertamos un poquito de tiempo, pero para que usted lo recuerde, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí lo tenemos negativo 1, 3, porque aquí es 0, 0, 3. ¿Verdad? Y aquí negativo 1, 3, porque debe estar a un segmento, ¿verdad? En este caso, a una unidad del vértice. Entonces, por eso hacemos esa sustitución. 5 menos 3 es 2, ¿verdad? Y aquí nos queda, ¿verdad? Que 0 menos 1 es 1, ¿verdad? Entonces nos quedó que 5 menos 3 al cuadrado es igual a 4P por 1. Luego, 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? Es 4 igual a 4P, ¿verdad? 2 al cuadrado es igual a 4P. Entonces, P, este 4 de P pasa a dividir, ¿verdad? Entonces tenemos que P es igual a 4 entre 4 igual a 1. Esa es la forma, ¿verdad? Matemática de encontrarla, pero por lógica, repito, aquí se encuentra, ¿verdad? La distancia del punto al foco es la misma distancia del punto a la directriz. Es la misma distancia del foco a la directriz. Y como el vértice está en el punto medio de la directriz, lógicamente aquí debiera estar el vértice. ¿A qué punto corresponde? Negativo 1, 3. Negativo 1, 3. Entonces, ¿cómo nos queda la fórmula? Nos queda y menos 3, ¿verdad? Porque el vértice del componente es 3, ¿verdad? Igual a 4 por 1, ¿verdad? Por K. Perdón, ya estoy en el despeje de P. ¿Verdad? Estoy en el despeje de P y no es así. ¿Verdad? Entonces, en realidad, la ecuación nos queda de esta forma. Y menos 3 es igual a K, ¿verdad? Que esta es la respuesta correcta. ¿Verdad? Esta es la respuesta correcta porque la fórmula es Y menos K es igual a 4P, que en este caso es 4 porque 4 por 1 es 4, que multiplica a X menos H, que es el valor en X del vértice, del par ordenado del vértice. Y como el par ordenado del vértice es menos 1, este menos es el de la fórmula, entonces menos por menos da más, entonces nos queda más 1. Entonces vamos con él, vamos a ver si ya terminamos. Sí, ya esto es de las elipses, ¿verdad? Este es otro tema de las elipses, entonces eso lo veremos en otro video posterior. Entonces, recapitulando, ¿verdad? Aquí vimos unos cuantos ejercicios de cómo encontrar, ¿verdad? La ecuación y cómo encontrar algunos puntos cuando el vértice está en el origen y cuando el vértice no está en el origen, ¿verdad? Entonces, miren, para algunos que quizá no saben qué sucede cuando el vértice está en el origen. Cuando el vértice está en el origen, entonces, lógicamente, está en el par ordenado 0, 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? K va a ser 0 y X va a ser 0. O sea, H va a ser 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es Y menos 0? Y menos 0 es Y. ¿Y cuánto es X menos 0? Es X, ¿verdad? Por eso cuando los primeros ejemplos que vimos, ¿verdad? Nos daba que Y cuadrado es igual a 4PX o X cuadrado es igual a 4PY, ¿verdad?
o negativo 4 según para dónde habría, ¿verdad? Por eso es, ¿verdad? Ya cuando el vértice no está en el origen, entonces sí hay que sustituir, ¿verdad? A H por el componente en X del vértice y acá por el componente en Y del vértice, ¿verdad? Por favor, no olviden suscribirse, no olviden comentar, no olviden darle like, no olviden compartir y no olviden activar la campanita, ¿verdad? Necesito contacto con ustedes porque quiero asegurarme que le vayan entendiendo y cualquier dudita que no sea claro, pues en los comentarios y si de ser posible podemos tener alguna comunicación más personalizada, estoy para ayudarles, ¿verdad? Que Dios les bendiga y les cuide. Tengan mucho cuidado con esta situación, ¿verdad? Hay que ser responsables para que todo salga bien. Un placerazo, con permiso.